¿qué tal? Mi nombre es Efi Garfias, bienvenidos a mi sofá. El día de hoy les voy a hablar de un libro que se llama La escritura de la memoria, de los positivismos a los posmodernismos. Y bueno, este es un libro escrito por Jaume Aurel. Jaume Aurel es un historiador que se dedica al estudio del periodo medieval. Él trabaja con la Universidad de Navarra actualmente y también ha sido investigador visitante de las universidades de Berkeley y de Los Ángeles, California. Él también es miembro del Instituto de Investigación de Religión y Sociedad Civil, que pertenece al Instituto de Cultura y Sociedad. La escritura de la memoria es un libro ordenado de manera cronológica. En él el autor expone los máximos exponentes de cada corriente. La escritura de la memoria, como su subtítulo lo indica, abarca las corrientes historiográficas del positivismo y del posmodernismo. Y bueno, ¿qué hace el autor? Explica quiénes son los máximos exponentes de estas corrientes, por qué lo son y habla sobre las obras. Lo que él dice es que no hay un positivismo, no hay solamente un posmodernismo, sino que son varios y se componen de diferentes obras y de diferentes esquemas. Bien, el autor explica muy bien el por qué cada una de estas obras es representativa para las corrientes y también muestra la relación entre las ciencias sociales y la historia. Así que es muy interesante cómo trabaja el autor, porque no solamente se enfoca en la historia, sino cómo ha evolucionado y cuál ha sido esa relación que existe con otras disciplinas. Es algo que está muy presente hoy en día y por eso resulta tan interesante. Este libro fue escrito en el 2005 y en el desarrollo del texto el autor ¿qué va a trabajar? Bueno, él va a explicar los momentos de crisis y rupturas en la historia de la historia. ¿Qué es esto? Bueno, de cuando las corrientes académicas se han superpuesto y cómo una es solamente el resultado de la oposición a la anterior. Jaume Aurel no solamente presenta las corrientes, sino que hace un planteamiento de lo social, explica la temporalidad de los procesos y además hace una reflexión sobre la injerencia en la historia vista desde el siglo XXI. La verdad es que creo que este texto es bastante interesante y es muy ameno. Así que es un texto que yo recomendaría a cualquier persona que quiera saber cómo funciona la historia en la actualidad, porque lo deja claro. En verdad es un libro que te despeja la mente y sé que muchos acá no verán la historia como una forma de vida, pero sí como algo interesante, y creo que el autor logra justamente hacer eso. Es un texto bastante interesante, sobre todo si se busca indagar acerca del proceso histórico de este momento. Creo que es interesante porque aporta muchísimo, no solamente sobre el periodo que se está trabajando, sino también sobre lo que se escribió sobre ese periodo. Resulta bastante interesante saber cómo es que explica que se conforma el aparato crítico de hoy en día. El aparato crítico, como había explicado en el video antepasado, es sobre todo cómo trabajamos los historiadores con las citas y con las fuentes que hemos estudiado para llegar al punto de una investigación. Creo que el autor es genial porque te va llevando de la mano. Es como una guía donde tú vas leyendo y es en serio tan ligero de leer que no necesitas ser experto en historia, solamente querer saber sobre historia. En verdad, lo que hace es que te va explicando paso a paso todo lo que tienes que saber sobre estas corrientes y en verdad lo vas entendiendo como no tienen una idea. Una cosa que plantea el autor es que simplemente la historia es importante para la sociedad porque sin ella, o sea, sin el estudio de ella, la vida no sería como la conocemos ahora, ¿no? Y es muy simple porque en verdad tiene injerencia total en la sociedad actual y en la pasada y seguirá ocurriendo del mismo modo, porque recuerden que lo que somos es justamente todo lo que hemos vivido y que nos ha llevado a ser lo que ahora en la actualidad estamos siendo. Algo que me parece sumamente interesante de este libro es que el autor plantea que en realidad no hay una nueva corriente de escribir historia y que solamente se hacen como diferentes
ajustes a la manera en que cada quien escribe, pero que en realidad no se ha producido nada nuevo porque no hay necesidad en este momento de producir nada nuevo. Y que lo único que cambia es justamente cómo cada autor ve el mundo y cada autor escribe de cierta forma porque así es como se le da, simplemente. Aunque existen cánones que nos plantea la academia y un método para escribir, en realidad cada autor decide al final cómo escribir. Algo que también es muy bonito es que el autor parece no tener una postura ideológica y entonces no hace una crítica, solamente expone a las corrientes y a los autores máximos de esta. Y creo que en verdad sí existe una crítica un poco, porque justamente ya está eligiendo quiénes son los máximos exponentes. Pero bueno, eso es un poco complicado de no ser, porque al final el libro sería extensísimo si pusiera a toda la gente que ha escrito en esas corrientes. Entonces lo único que puede hacer es simplemente pues omitir algunos y poner los que en general otras personas consideran también los máximos exponentes. A veces cuando leo libros de la carrera tengo que regresar un poco en el texto para poder entender ciertas cuestiones que no me quedaron claras, pero en este texto no. O sea, en verdad es un texto que queda tan claro desde la primera lectura que uno no necesita seguir leyendo. Creo que este libro es en serio muy sencillo y que en realidad está muy completo y que por eso cualquier persona va a disfrutar leerlo. No necesariamente alguien que estudie historia, sino cualquier persona en verdad, porque creo que es tan sencillo de leer que cualquier lector puede acercarse a la historia desde esta perspectiva y quizá tengan mucho más interés en conocer los libros. Yo creo que si no sabes por dónde comenzar a leer historia, este es un buen libro, porque en verdad te va a gustar, lo vas a disfrutar, así como yo lo disfruté, y por eso se los recomiendo. Eso ha sido todo por este video. Recuerden, suscríbanse y por favor compártanlo con todos sus amigos para que este contenido llegue a más gente. Me da mucho gusto poderles contar un poco sobre mi vida, sobre mi historia y sobre la historia de la historia. ¡Chao!